24 horas. A las 7:31 saludamos a Erika Paredes. Ella es la compañera de fórmula de Otto Sonnenholzer en la alianza Listas 823 de Avanza Suma. Erika, gracias por acompañarnos. Buenos días, Milton. Gracias por invitarme y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué le animó a usted a meterse en la política? Terminando sus estudios en Harvard, usted conoce a Otto Sonnenholzer, ¿y dónde surgió la propuesta? ¿Allá o acá? La propuesta surgió allá porque nosotros somos dos jóvenes soñadores, nos conocimos estudiando en las aulas y ahí conectamos en cuanto a valores que compartimos, en cuanto al amor al país y realmente en cómo podemos trabajar propuestas concretas, cómo podemos sacar al país adelante. Entonces ahí hicimos esa conexión de cómo podemos trabajar juntos. Entonces otro le dijo, ¿quiere ser mi vicepresidenta? Y usted, sí, de una. Lo tuve que pensar, ¿por qué? Porque esta es una vocación de servicio. Yo al haber tomado esta decisión sé que estoy poniendo en riesgo mi vida, pero es más el amor que tengo por el país, es más el amor de los ecuatorianos que me hace ser nueva en la política, meterme en este ámbito en donde los ecuatorianos necesitamos gente nueva, gente con corazón, gente con capacidad de servicio. Ya, a ver, ¿para hacer qué? Porque no solo con las ganas y las frases bonitas de que quiero servir a mi país y me importan los... Sí, pero ¿cómo? Porque resulta que ejercer el poder es muy difícil y estamos viendo un proceso que está terminando abruptamente. Totalmente. Mira, yo tengo un sueño de que vamos a sacar este país adelante y cuando tomé esta decisión de poner mi conocimiento y mi capacidad a los servicios de los ecuatorianos y mi objetivo es que yo pueda representar a esos padres que no les alcanza la plata para comprar los uniformes de sus hijos, los jóvenes que hoy en día, ¿qué es lo que sueña un joven? En emigrar. Hay mucha gente, muchos trabajadores que trabajan en su día a día y que les alcanza el dinero al día. Entonces, en ese contexto yo tengo mucha experiencia trabajando en la administración pública y es lo que voy a poner al servicio de los ecuatorianos. Cuando usted se reúne con Otto Sonnenholzer, quedan en... Si ganamos, ¿tú te vas a encargar de qué en la vicepresidencia? Nosotros vamos a trabajar en un plan que da respuesta a las necesidades urgentes de los ecuatorianos, que básicamente son paz, plata y progreso. Paz en las calles, progreso para las familias y plata en los hogares. Esos son los temas. Yo en particular voy a llevar temas en los que soy especialista y en los que he trabajado ya en muchos años. Voy a trabajar en primer lugar en todo lo que es financiación verde, cómo traemos recursos al país para la conservación, para la protección de los parques. Yo trabajando en la ONU, yo ya logré movilizar $6.000 millones para 23 países de América Latina y el Caribe. Entonces sé lo que es movilizar dinero para hospitales, para construcción de escuelas, pero también para la conservación. Ese es uno de los temas en los que voy a trabajar. Ahí hay un tema importante porque tenemos una consulta el 20 de agosto sobre el tema del Yasuní y hay el riesgo de que se queden millones de dólares, miles de millones de dólares bajo tierra. Esto, riesgo para la liquidez del Estado. Bien por la conservación. ¿Cuál es su posición sobre esto? Mira, yo trabajé en el Yasuní como una técnica. El Yasuní es un proyecto que unió a los ecuatorianos. Yo trabajé, luché, dejé todo mi corazón ahí y trabajé ahí ya movilizando como técnica, movilizando fondos verdes para la conservación. ¿Usted trabajó con quién exactamente? Yo trabajé en la Presidencia de la República en la movilización de fondos verdes y ahí lo que te puedo decir, la iniciativa Yasuní TT era una iniciativa que llegó antes de su tiempo. Eso fue lo que no hizo que funcione. Ahora, en el caso que los ecuatorianos decidan... No hizo que funcione porque no es que el mundo nos ha fallado. Era una iniciativa que técnicamente llegó antes de su tiempo. El día de hoy podemos volver a hacer esa justicia social porque existen mecanismos nuevos internacionales que nos permiten hacer. Tenemos los mecanismos de mercado de carbono, tenemos los fondos RED y también tenemos un mundo que se ha movilizado en la lucha contra el cambio climático. O sea, entonces, hay que buscar los fondos nuevamente. Exactamente. O sea, hay que dejar el petróleo bajo tierra. Hay que conservar nuestra biodiversidad. O sea, usted va a votar sí. Yo voy a votar siempre por la conservación de la naturaleza. ¿Y qué dijo Otto? Nosotros vamos... Otto le dijo el voto secreto.
El voto de los ecuatorianos siempre es secreto, sí. Pero nosotros, lo que vamos a hacer nosotros es respetar lo que los ecuatorianos decidan. Y como te he dicho desde un inicio, el Yasuní siempre fue su unión de los ecuatorianos. Entonces, ustedes ganan la presidencia, pero ganó el sí el 20 de agosto. Suponiendo las dos cosas, a usted le va a tocar, por encargo del presidente, buscar la plata que reemplace el petróleo bajo tierra. Exactamente. Porque ¿Cuánta plata más o menos? Mira, el parque está produciendo alrededor de 1.100 a 1.200 millones de barriles al día y hay que hacer varios cálculos económicos de los costos de producción. El dinero que podemos generar son varios cientos de millones de dólares, que es lo que queremos empezar a traer al país, porque hoy hay muchos recursos frescos en la banca financiera internacional, hay recursos no reembolsables, hay recursos de varias fundaciones, porque eso es la tendencia mundial y eso es lo que yo ya lo he venido haciendo y que lo voy a volver a hacer, traer esos recursos para los ecuatorianos, pero no solo para que se queden en la conservación, porque es bonito decir, no cortes del árbol, no contamines del agua, pero la gente que vive ahí tiene que tener también de qué comer y ahí es donde empieza nuestro otro eje de trabajo, cómo generamos progreso para los hogares, cómo generamos empleo. Solo cierro este tema del Yasuní, preguntándole a usted que estuvo ahí, que trabajó con Ivonne Baki cuando se buscó la iniciativa de Yasuní ETT, ¿por qué fracasó? ¿Por qué no fracasa, por ejemplo, el plan de Guillermo Lasso con las Galápagos que acaba de conseguir un canje de deuda? Fracasó porque era una iniciativa que llegó antes de su tiempo y te explico. Los mecanismos, ¿qué es antes de su tiempo? Antes de su tiempo, en el mundo ambiental ha habido un progreso muy rápido en cuanto a mecanismos de financiamiento. Nosotros lo que hicimos como ecuatorianos, le dijimos al mundo, te pongo uno de los tesoros más grandes del mundo a la disposición del mundo para que no se extraiga el petróleo, pero en ese tiempo no había mecanismos de compensación financiera para eso. Esto ya hay porque el compromiso mundial de lucha contra el cambio climático es tan fuerte que ya existe una opción para hacerlo, que no la teníamos en la vez pasada. La vez pasada hay que rescatar muchas cosas, Milton. Fueron las mujeres guaraníes, fueron la academia, fueron los empresarios, fuimos los ecuatorianos, los ciudadanos a pie que trabajamos por ese progreso. Entonces, hay que volver a intentarlo. Ok, si gana el no y ustedes ganan la presidencia, el trabajo ya no estará muy enfocado a conseguir esos fondos que suplan los del petróleo. ¿Qué más va a hacer la vicepresidencia? De todas maneras vamos a tener que conseguir estos fondos, sí, claro, porque el parque se tiene que seguir conservando y también todas nuestras reservas naturales a lo largo de todo el país. El Yasuní es uno de los más importantes que tenemos, pero tenemos mucho. El otro tema va a ser cómo generamos más progreso para las familias y eso es realmente tener más plata en el Estado. ¿Y eso cuándo pasa, Milton? Cuando recaudamos más. Cuando recaudamos más o cuando la gente deja de robar, el dinero nos alcanza, la plata nos alcanza. Y ese es otro de los temas en los que ya tengo mucha experiencia. Por ejemplo, en la ONU yo trabajé en lo que fueron compras de medicamentos de México, en Guatemala y en Honduras, donde logramos ahorrar 600 millones de dólares comprando la misma cantidad de medicamentos a los mismos proveedores y en las mismas cantidades. ¿Qué eran esos 600 millones de dólares, Milton? Ese es el dinero de la corrupción, pero también ese es el dinero de funcionarios que no les interesa dar un servicio, que no les interesa dar un clic en el Ministerio de Finanzas para que el dinero llegue allá. ¿Usted se encargaría de las compras públicas? Yo me voy a encargar de las compras públicas para hacerlas más eficientes. ¿Solo del sector salud o de todas? Del sector salud y de todos los sectores privados, sector salud, sector educación, agricultura, en donde están los principales recursos de los ecuatorianos, pero en donde están las principales necesidades de los ecuatorianos. O sea, si no está llegando el medicamento a un centro de salud es porque hay ineficiencia dentro del Estado. Y para manejar un Estado, para manejar un gobierno se requieren de dos cosas. La uno es la capacidad de conocer el Estado, cómo se hace una compra pública de un medicamento. Es un proceso complejo, pero si se lo conoce, lo podemos hacer más rápido. Y el segundo, y es el que ha escaseado durante muchos años en este país, es la voluntad de servir. Yo en estos encuentros que he estado, mucha gente me dice, ayúdenos, ayúdenos. No es ayuda lo que tenemos que dar. Es la responsabilidad del gobierno servir, es la responsabilidad de nosotros usar ese dinero que tenemos, que los ecuatorianos pagan en sus impuestos, que trabajan muy duro para poner al servicio del país. Eso es lo que tenemos que hacer, no es un favor, no es que somos autoridades. Nuestros gobernantes son las personas que como tú en las urnas deciden quién quiere que maneje esos recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. Bien, hemos conocido algo de usted, suerte y gracias por habernos acompañado. Erika Paredes, la compañera de fórmula de Otto Sonnenholzer de la Alianza Actuemos. Vamos a la pausa y vamos a conocer un poco más a la compañera de fórmula de Yacu Pérez.